Y agradecemos la presencia de la diputada Erika Ines aquí en el estudio. Muchas gracias por venir. Nos gusta recibir visitas. Gracias a vos, Indiana, por la invitación. A mí No. también prefiero venir a piso y no Y hablar no por teléfono. No siempre se puede, pero bueno. Tenemos dificultades. Recién teníamos una comunicación y se va cortando, se va interrumpiendo. Y bueno, más que nada esta convocatoria es por todo este debate que se armó no solamente a nivel nacional por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas y sancionar además a los docentes que lo utilicen. Y bueno, queríamos hacernos eco de algo que estás proponiendo desde hace tiempo. Yo también hacía mención a una iniciativa que tienen desde la Escuela de Formación Política del Partido Socialista. Esta capacitación de Ley Micaela tuvo oportunidad de estar en uno de los módulos en el que realmente se habló y se dio una perspectiva muy interesante de nuestro lenguaje, ¿no? De lo sexista que es. Y bueno, por eso, para hablar más tranquila sobre este tema, es que te invitábamos. Bueno, empezar por eso, ¿no? Empezar primero por saber tu opinión si realmente estamos en un tiempo como para debatir si el lenguaje inclusivo sí o el lenguaje inclusivo no. Es bastante llamativo cómo se pone en agenda un tema desde la prohibición, ¿no? Desde la prohibición por parte del gobierno de Buenos Aires. Llama la atención porque nadie estaba reclamando, ni debatiendo, ni poniendo, digamos, en el tapete este tema el lenguaje llamado inclusivo, que bueno, se refiere más que nada al uso de la E como una estrategia para hacer el lenguaje más abierto y menos sexista. En realidad parece como que obedece a un deseo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de poner los reflectores sobre Soledad Acuña y quizá instalar una candidata, porque la verdad es que la sociedad no estaba pidiendo este debate. Fue muy mediático, realmente hay mucho cruce en las redes sociales. Realmente sí. También uno ve cómo la centralidad de las decisiones porteñas nos atraviesan a todo el país, porque una cuestión que es realmente de la ciudad de Buenos Aires parece que la tenemos que debatir en todo el territorio nacional. Yo particularmente creo que la educación necesita otras discusiones ahora y que una prohibición no viene a resolver absolutamente nada y tampoco me parece que haya un problema. Donde hay problemas no se están poniendo soluciones, no se están poniendo ideas, no se están poniendo realmente trabajo y se invita a debatir a través de esta prohibición de la peor manera una cuestión que realmente es una evolución del lenguaje que es política, que es rebelde, que la usan más que nada las personas jóvenes, pero que ya hace más de 30 años hay estrategias para que el lenguaje sea más inclusivo, que pueden ser diferentes. Por ejemplo, nosotros siempre usamos en el grupo que trabajamos de género y ciencia, tratamos de usar estrategias, por ejemplo, en vez de hablar de los estudiantes, hablamos del estudiantado, en vez de hablar del director de tesis, hablamos del equipo de dirección, en vez de hablar de los profesores, hablamos de la planta docente, y esas también son estrategias para usar inclusivo, que de hecho hay manuales para hacer esto, y que democratizan realmente la forma de hablar, porque si uno habla solo en masculino, hoy en día deja fuera a una gran cantidad de personas que no se sienten nombradas cuando solamente se habla en el genérico, el falso genérico masculino. Sí, bueno, hoy algunos de los títulos que forman parte de las principales informaciones es la respuesta de estudiantes y docentes no binarios que advierten sobre la amenaza a los derechos humanos y lingüísticos por esta decisión, ¿no? Es como que continúa el debate y ahora uno poniéndose en el lugar de ellos dice, wow, sí, o sea, hasta determinado punto los afecta, ¿no? Y mucho, porque nosotros justamente le preguntábamos, entendemos que es un debate que tal vez se dé en la legislatura porque hay legisladores santafesinos que están proponiendo también iniciativas para prohibir directamente que se use, y les preguntábamos, bueno, realmente en cuántas escuelas, cuántos docentes santafesinos están imponiendo en su enseñanza el lenguaje inclusivo, ¿no? Y no nos supieron decir. Es que no hay herramientas para saber eso, porque si no hay herramientas para cosas mucho más grandes que suceden adentro de las aulas, por ejemplo, hasta hace muy poco, y aún estamos discutiendo y debatiendo cuántos
de los estudiantes después de la pandemia han realmente vuelto y se han revinculado 100% a los establecimientos escolares. Hace muy poquito que el Ministerio de Educación planteó sus números y sobre eso también se generó toda una discusión porque eran números como demasiado optimistas para lo que nosotros percibíamos en la realidad y lo que nos dicen, por ejemplo, las directoras cuando hacemos la recorrida, que le cuesta un montón que los chicos en el turno mañana arranquen a horario, que hay mucho ausentismo, que se empieza a verificar de nuevo bastantes enfermedades de docentes, pospandemia. Bueno, todo eso ni siquiera está estudiado. Sí, Entonces, sí. imagínate que no existe ningún estudio que diga qué porcentajes de docentes usan idioma inclusivo y qué se entiende por eso, porque algunos docentes, como yo te diría, como por ejemplo, yo me puedo considerar que uso lenguaje inclusivo porque en un mail que le mando a mis alumnos le pongo estudiantes, no le pongo alumnos. Claro. ¿Eso se considera? ¿No se considera lenguaje inclusivo? Bueno, me parece que es una cosa muy menor ponerse a investigar eso y encima a castigarlo, porque nadie lo impone. En realidad el lenguaje se usa como una estrategia, ya te digo, política, de visibilizar a las personas que están normalmente excluidas de los discursos androcéntricos, pero ningún profesor los va a obligar a escribir de esta manera. Eso es una fantasía. Y además son realmente, yo creo que muy pocas docentes y pocos docentes que lo emplean en clases y en distintos registros, porque vos podés usarlo en un mail o en un WhatsApp, en el grupo, digamos, del aula virtual, pero si a lo mejor escribís un trabajo más formal o una nota, usas otro registro, por ejemplo, pones... apelás a otras estrategias como poner señores y señoras. O sea, hay muchas formas de usar el lenguaje y prohibirlas nunca funcionó. Fíjate cuando en una época se trató de prohibir el lunfardo. Sí. Incluso hay una época de la censura que todos los tangos estaban traducidos a un lenguaje correcto y se sacaban las palabras como chorra o como, no sé, ahora no me acuerdo, pero viste, los tangos están llenos de... Sí. Bueno, eso no duró nada, porque la gente usa el lenguaje como mejor le parece, no hay una policía del lenguaje. Erika, escuchaba lo que hablar sobre educación, todas las falencias que encontramos a diario. Bueno, de muchas nosotros nos hacemos eco aquí, pero quería también hablar de otra situación que te tiene como autora de un proyecto interesantísimo que es de alimentación, ¿no? Porque desde principios del ciclo lectivo se está reclamando un aporte mayor para el funcionamiento de los comedores escolares, de las escuelas, más allá de lo que está pasando en algunos establecimientos con la falta de gas, de agua y de luz. Pero, ¿qué pasó con esta iniciativa para ocuparnos un poco más de la alimentación de los santafesinos, con este proyecto innovador que tenías? ¿Perdió estado parlamentario? ¿Se volvió a presentar? ¿En qué instancia está? Sí, este proyecto había logrado una media sanción de la Cámara de Diputados y lo volvimos a presentar porque nuestra idea es que realmente se pueda convertir en ley una ley de alimentación pública. Lo que vemos hoy es justamente lo contrario de lo que proponía la ley. La ley lo que propone es una articulación virtuosa de todos los mecanismos del Estado para dar alimentación a las personas. El Estado invierte mucha plata en alimentos, no es que no gasta, gasta mucha plata, invierte plata, y esto es necesario porque las personas necesitan un apoyo a la hora de recibir alimentación. El problema es que lo hace en forma desarticulada, hay programas, en un montón de ministerios hay programas que se ocupan de alimentos, en desarrollo social, en educación, bueno, en salud tenemos partidas de dinero para todo lo que es lo que se distribuye a través de los efectores públicos. Después también seguramente hay en otros ministerios ayudas alimentarias y lo hace directamente, es decir, el Estado da los alimentos o indirectamente, por ejemplo, subsidia un merendero, subsidia un comedor comunitario. Bueno, todo eso está muy desarticulado. Y además lo que se compra de alimentos secos a empresas muy grandes que son las que pueden de alguna manera presentarse a las licitaciones y ganarlas. La ley lo que preveía era que el Estado primero se organice mejor para invertir mejor ese dinero y por otro lado que lo invierta en
no solamente en grandes empresas y en alimentos secos, sino que en forma creciente vaya destinando esos fondos a pymes alimentarias, a cooperativas y a incrementar el porcentaje de alimentos frescos en las dietas, carnes y verduras. Eso obviamente que es difícil, es muy difícil de lograrlo y de implementarlo, pero el esfuerzo que está haciendo el Estado, que es un esfuerzo realmente muy grande en términos económicos, pensamos que debería estar mejor dirigido, no solamente a alimentar mejor, sino a desarrollar las economías regionales y comprarle y hacer crecer a esas empresas más pequeñas que dan empleo en el territorio, que pueden proveer alimentos agroecológicos o de cercanías. Es impresionante la rueda que se pondría en funcionamiento. Sí, obviamente, como te decía, sabemos que tiene muchos desafíos, pero pensamos que se puede hacer porque no es poco el esfuerzo que se hace actualmente en términos de inversión. Es juntar partes que están reclamando también mayor participación. Sí, y gestionar, y también con el Ministerio de Producción, por ejemplo, desarrollar las cadenas de comercialización de estos alimentos, porque muchas pymes o muchas cooperativas hacen buenos productos, pero se funden porque no los pueden vender, porque no tienen buen acceso a esos circuitos de comercialización. Y después tenés un montón de gente que hace investigación y desarrollo acá en Santa Fe, que se dedica a alimentos, que se dedica a optimización, que se dedica a ingeniería industrial, que podría hacer esas cadenas de proveedores, cadenas de suministros, ayudando desde el Estado a desarrollar eso, y por otro, alimentos de calidad y cercanía, que es la tendencia mundial, y que nosotros en Argentina tenemos que hacerlo porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tal cual. ¿Y por qué no se ve esto que está tan claro? ¿Cuál es el freno? ¿Cuál es...? Bueno, hay una dificultad, digamos, de gestión y supongo que lo más importante es la decisión política, ¿no? Porque bueno, sí, las licitaciones que van a satisfacer las grandes empresas, porque si uno compra fideos o compra aceite o compra harina, obviamente que son las grandes empresas las que pueden presentarse esas licitaciones y vender en cantidades tan grandes. Pero bueno, el desafío justamente es desarrollar todas las empresas más pequeñas, que son las que generan también empleo en los territorios, ¿no? Y las cooperativas, las economías, digamos, las empresas de la economía social pueden proveer a las escuelas de cercanías, pero bueno, eso tiene un trabajo de gestión elevado. Sí, claro, pero es increíble cómo una iniciativa de estas características vendría a resolver tantas dificultades económicas, como bien decís, de pymes de la región. Bueno, priorizar la alimentación de los chicos, ¿no? También hablábamos con docentes que dicen los chicos no aprenden, no prestan atención en el aula hasta que no llega el momento de darle el desayuno y la copa de leche, ¿no? Una deficiencia en ese servicio que uno ve que es fundamental para el crecimiento de esos chicos y para educar, y de allí todo lo que conlleva el desarrollo de nuestra sociedad y la educación, ¿no? Que es donde muchas veces apuntamos cuando vemos que tenemos otros problemas más macro, por así decirlo, ¿no? Y que es cuestión de sentarse, de unificar partes y de gestionar y de tomar una decisión política. Sí, un poco la ley apunta a que la alimentación, verla como un derecho y no como una mera asistencia. Y atacar las causas del problema que es fundamentalmente la gran desigualdad y la pobreza que hoy tenemos en Argentina, tiene que ver con esto, con que se pueda desarrollar una alimentación más sana, de cercanías, y a su vez crear empleos también cercanos. Y permitir un desarrollo más importante de las economías regionales. La verdad que si uno rememora cómo uno hizo sus hábitos alimentarios cuando éramos chicas, que vos comías la comida que te hacía tu abuela o tu mamá, y estabas en tu casa sintiendo esos olores, sintiendo esa calidez, digamos, del cariño y la comida. Tenemos que pensar que hoy más del 40% de los chicos y las chicas hacen esos recuerdos en los comedores comunitarios. Y cómo allí también una alimentación de calidad, que las personas que están brindando esos alimentos estén cercanos a ellos,
lo hacen con mucho esfuerzo. La verdad que tanto en los comedores públicos como en los comunitarios, donde son las organizaciones sociales que realizan todas las tareas de cocinar y distribuir los alimentos, la verdad es que es una tarea muy importante, porque no es solamente brindar la comida, también es brindar el lazo social en ese momento y el recuerdo que va a construir un hábito alimentario. Así que me parece que es un tema que tiene que ser central en las discusiones sobre educación y sobre bienestar de las personas, y que los fondos del Estado se tienen que usar de la mejor manera.